voz de la AMPA. Buenos días, gente linda de la voz de la AMPA, AMPA institucional, que está al aire ahora mismo. Gracias por el favor de su sintonía. Y como siempre, recordarles que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales. AMPA RD y yo, Emily Severino. AMPA RD, yo, Emily Severino. Ahí estamos en Twitter, ahora X. Estamos en Instagram, estamos en YouTube en diferido. Luego de que terminamos aquí, inmediatamente vamos al YouTube y ahí nos puede identificar y ver todos los temas que les llevamos cada jueves. Hoy, plato fuerte, profesional agropecuario, profesional del medio ambiente, de la biología, de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, los alimentos, la flora, la fauna. Atención, agarre lápiz y papel, porque si inmediatamente nuestro invitado del día de hoy, un plato fuerte con un tema que está en el candelero, usted y yo vamos a aprender muchísimo sobre biología, sobre flora, sobre fauna y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y por supuesto, hablaremos de un tema que está en la palestra pública y en discusión de la opinión pública, y es el tema de lo que está pasando o lo que posiblemente pudiera pasar con nuestro jardín botánico, ese pulmón importantísimo que se encuentra en nuestra ciudad, La voz de la AMPA. Voz de la AMPA. Agrónomo soy, agrónomo soy. Agrónomo soy, agrónomo soy. La voz de la AMPA. Voz de la AMPA. Agrónomo soy, agrónomo soy.
voz de la ANPA. Sí, bienvenidos a este programa del día de hoy del sector agropecuario, AMPA, la voz de la AMPA institucional. Hoy, plato fuerte, atención profesionales agropecuarios, todos los que tienen que ver con el sector agropecuario, con el medio ambiente. Hoy tenemos un plato fuerte con un distinguido invitado, si logra conectarse, como siempre le digo, porque a veces nos juega una mala pasada la tecnología. Entonces vamos a ver si nuestro invitado del día de hoy, que sé que les encantará porque tocaremos con él y aprenderemos muchísimo. Usted y yo vamos a aprender muchísimo sobre biología y demás, y sobre todo un tema que está en el candelero, pero usted se enterará si nuestro invitado del día de hoy logra conectarse. En el día de hoy les invito, por favor, a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales. AMPA RD en todas nuestras plataformas digitales. Telecanal28tv.com, como siempre, nos permite esta plataforma que llega a ustedes cada jueves. Gracias. Y en nuestra plataforma del YouTube, Joemely Severino, AMPA RD, AMPA institucional. Vamos a ver si déjenme indicarle a nuestro invitado que le están enviando ahí. Este programa es en vivo. Vamos a ver. Si no, comenzamos el programa inmediatamente y luego procedemos con nuestro invitado para darle el tiempo requerido, porque es un tema importantísimo que está en la palestra pública ahora mismo, en discusión, muy importante para todos los dominicanos, que nos afectaría directamente como ciudadanos preocupados con el medio ambiente y también con el tránsito de nuestro país, señores, que está cada día más caótico. Así que mientras nuestro queridísimo invitado logra conectarse, nosotros vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy, como les tengo siempre acostumbrado. Vamos a ver qué me dice nuestro coordinador. Vamos a iniciar y luego continuamos, ¿verdad? Con nuestro invitado. Bueno, vamos a... déjenme ver. Vamos a ver. Me dicen que ya está. Ay, qué bueno. Me dicen que ya está. Bueno, vamos a ver si está. Nuestro invitado del día de hoy es el señor Ricardo García. Él es un biólogo dominicano. Ahí está, qué bueno. Es un biólogo dominicano con vasta experiencia en botánica, promotor de la conservación de los bosques de la isla La Española, investigador y maestro catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si continúo con su biografía, no termino ahora. Es un gran experto y sabemos, don Ricardo, que usted está muy requerido en estos días y ya nuestra audiencia va a saber por qué. Bienvenido, don Ricardo García, a la voz de la AMPA institucional. Antes de comenzar con el tema que nos trae aquí, que es lo que está pasando o lo que posiblemente pudiera pasar con nuestro jardín botánico, con la posible intervención del jardín botánico, que ojalá no sea así,
Vamos a conocer un poquito más de usted. Usted es biólogo, científico y me han contado, don Ricardo, que usted hasta ha descubierto algunas especies que se encuentran en nuestro jardín botánico. Cuéntenos y bienvenido. Y qué bueno que tengo la oportunidad de participar en La Voz de la AMPA. Sí, fíjate, yo soy biólogo y me he dedicado a estudiar las plantas, por eso soy botánico. Y he tenido la oportunidad, junto a un equipo de colegas, de descubrir varias especies, más de 15 especies nuevas para la ciencia, lo cual cada descubrimiento es un acontecimiento científico, valga la redundancia. Entonces, eso nos ha permitido ganar, vamos a decir, un nombre en la biología, en la ciencia, aquí en República Dominicana y fuera del país, porque cuando uno descubre una especie, pues esto queda inscrito en el libro de la ciencia, en los índices internacionales. Y eso se lo debo en gran medida al Jardín Botánico Nacional y a ese equipo de profesores que fueron mis maestros, como Eugenio de Jesús Marcano, Julio Cicero. Para la nueva generación, estos nombres quizás no le dicen mucho, pero eh, muchos agrónomos fueron alumnos de esos profesores, sobre todo de Marcano, y algunos tuvieron también interacción, tuve interacción con ellos, ya fuera como monitor, que era de la materia de botánica, para agronomía. Eso me ha mantenido ligado todo el tiempo a los amigos, prácticamente colegas agrónomos de República Dominicana. Usted fue, hay que decirle a la audiencia, teleaudiencia, que usted fue director del Jardín Botánico desde el 2007 al 2020. Me corrige si estoy errada en la fecha. ¿Cuál fue su experiencia a, frente al Jardín Botánico para que nuestras nuevas generaciones sepan que estamos ante una voz autorizada del tema que vamos a hablar? Sí, fíjate, yo fui director del jardín, así como usted dice, de 2007 a 2020, año en que me jubilé del jardín. Pero una cosa más importante aún es que yo trabajé para el Jardín Botánico, me dediqué al Jardín Botánico por 37 años de mi vida. Es decir, que tuve la oportunidad, junto a destacados colegas como Milcíades Mejía, Francisco Jiménez, José Pimentel, Brígido Peguero, de contribuir a lo que hoy es el Jardín Botánico Nacional, una referencia científica en América, pero yo te diría que hasta en el mundo, porque nuestro jardín botánico es muy conocido, sobre todo en Europa, Alemania, España, Francia, Suecia. Nuestro jardín tiene, Italia tiene bastante reconocimiento. ¿Usted tiene, es una especialidad o es una carrera anexa a la biología o que tiene que ver mucho con la biología, que es la taxonomía? Cuéntenos de qué trata esta especialidad. Sí, fíjate, la taxonomía es la ciencia o la parte de la botánica, en este caso, que se dedica a todo lo que se refiere a nombrar, a ubicar, a categorizar los grupos botánicos, las familias, los géneros, las especies, y es toda una especialidad. Cuando yo me graduó de biólogo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces me voy a la Universidad de Puerto Rico y ahí hago una especialidad en taxonomía y ecología de plantas, más bien, aunque el título salía como maestro en biología, máster en biología.
Pero ya después entonces también me voy un tiempo a Argentina, donde hago también uno de estos posgrados en taxonomía. Y pues me dediqué todo el tiempo, me he dedicado a esa parte de la clasificación, la nomenclatura de las plantas. Por eso he nombrado especies nuevas aquí de la española, pero también de Puerto Rico, y he colaborado con colegas de otros países. La biología no tanto así como la agronomía, que se está quedando nuestro país en especial, se está quedando sin agrónomos. La biología tiene un sitial importante en nuestro país. ¿Cuál es la importancia en sí de esta carrera en la sociedad actual, don Ricardo? Fíjate, la biología, como bien lo indica, es la ciencia de la vida. Y entonces, en la medida en que el planeta se va complicando más la evolución, el cambio de los ecosistemas, el efecto del cambio climático, la devastación de algunas áreas, pues entonces el biólogo es el profesional que está preparado para entender esos cambios en la dinámica de la vida. Y hay biólogos, por ejemplo, que son expertos en conservación, otros son biólogos moleculares y trabajan mucho con los médicos que han hecho grandes aportes, incluso algunos han sido premios Nobel, junto con eh, médicos, genetistas. Es muy amplia la biología. Y de hecho, la agronomía no es más que una biología aplicada, ya más directamente a la parte de producción, pero los biólogos y los agrónomos caminamos de las manos. Y hoy la biología, pues, tiene un gran campo de acción, grandes oportunidades profesionales. Siempre hago una anécdota para que los amigos televidentes y los que siguen este programa entiendan cuál era el nivel de importancia que se le daba a la biología cuando comencé a estudiarla, que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues uno tenía que aprobar unos 30 créditos, lo que llamaba el colegio universitario, y entonces inscribirse en la carrera que uno iba a estudiar. Cuando yo me inscribo ya en la carrera, que cumplo el colegio, llego muy eufórico, contento, donde unos compañeros que vivíamos en la misma casa, lo cual era la forma, la dinámica que había para los estudiantes del interior. Llegaba un grupo, alquilaban una casita y ahí vivíamos. Cuando yo llego, me preguntan, ¿y qué pasó, Ricardo? ¿Ya te inscribiste? Yo, sí, me inscribí. ¿Y en qué te inscribiste? En biología. Entonces se ríen muchísimo y me dicen, bueno, aquí el único que no se va a casar es Ricardo. Digo, pero yo, ¿por qué? Si bastante que me atraen las féminas. Me dicen, pero ¿y con qué un biólogo va a mantener una mujer? Es decir, eso lo hago como anécdota para que ustedes vean cuál era la valoración que se tenía de la biología. Sin embargo, hoy yo creo que no hay biólogo sin un puesto de trabajo más o menos bueno en República Dominicana. El Ministerio de Medio Ambiente, ya con esta culmino para que pasemos al tema que le trajo aquí, gracias a Dios. En el Ministerio de Medio Ambiente siempre le hemos dado mucho seguimiento al sector agropecuario, los agrónomos, técnicos, y en el Ministerio de Medio Ambiente hay actualmente trabajando, se encuentran trabajando algunos biólogos y tienen el sitial que deberían tener en un ministerio tan importante como este. Hay un número considerable de biólogos trabajando en el ministerio, pero yo creo que por el mismo nivel de desarrollo mental que tiene la sociedad dominicana, los biólogos no han sido colocados en el sitial que le corresponde, porque obviamente que
un ministerio de medio ambiente y recursos naturales es el espacio perfecto para un biólogo. Y solamente hemos tenido un biólogo dirigiendo el Ministerio de Medio Ambiente y por un tiempo breve, que fue el colega Omar Ramírez hace un tiempo. Después ahí hemos tenido desde abogados, médicos, cualquier profesión, menos biólogos. Y eso es parte del problema que arrastra el ministerio. Para entender el papel que tiene que jugar el Ministerio de Medio Ambiente, oye, el más indicado es un biólogo. Así es. Pasando ya a nuestro tema, ¿cuál sería el impacto real que dejaría si se llega a intervenir como se quiere o se propone nuestro jardín botánico para ampliar una avenida de nuestra ciudad y descongestionar, supuestamente dicen las autoridades, ese espacio, don Ricardo? Sí, fíjate, vamos a comenzar por un poquito de historia para que los amigos que siguen este programa puedan aquilatar la magnitud del problema que se está presentando. El Jardín Botánico es una institución de carácter científico, recreativo, de conservación, que inicia su construcción en el año 1972 como iniciativa del profesor, el doctor Joaquín Balaguer y un grupo de hombres de ciencia y gente con una visión clara de lo que el país necesitaba a futuro. Por ejemplo, el arquitecto Benjamín Pajewski, fallecido recientemente, que fue quien diseñó y junto a un destacado ingeniero, Joaquín Ruiz, construyen el Jardín Botánico. Lo inauguran el 15 de agosto de 1976 y el jardín se crea mediante una ley, la 456, es decir, que es una de las, yo te diría, de las pocas instituciones que tiene una propia ley, una ley propia que lo crea. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental por el que se crea el jardín? Bueno, el estudio, el conocimiento, la conservación de la flora dominicana. Por eso, desde el inicio, se hace un gran esfuerzo por establecer una colección científica que sirva de referencia para la protección, el conocimiento de nuestra flora. Y hoy ese herbario nacional tiene más de 140,000 muestras científicas, que es el trabajo de hombres de ciencia como Marcano, como Cicero, como Henry Alain Lioyer, el doctor Tomás Anoni, y ya una generación más reciente, no tanto, pero egresado de biología de la Universidad Autónoma, el colega Milcíades Mejía, Brígido Peguero, ya fallecido, Daisy Castillo, Francisco Jiménez, un servidor. Entonces, ese legado científico es algo invaluable. Es una de las colecciones más importantes que existen en todo el Caribe y diría que en América Latina. Pero los jardines botánicos y el nuestro logró insertarse en ese grupo de jardines botánicos selectos que cumple con 4 líneas fundamentales de trabajo: la investigación, la conservación, la educación ambiental y la recreación. ¿Qué pasaría si se mutilara el jardín como pretende este proyecto? Pues se perdería alrededor de 11,000 metros cuadrados de la zona de mayor desarrollo del jardín botánico. Ahí hay varias colecciones que son insustituibles.
irrepetible y que vienen de muchos años, como es una colección de caoba dominicana, un germoplasma forestal de la caoba dominicana, que es el árbol nacional, una colección de frutales, donde hay árboles que vienen desde la fundación del mismo jardín. También una colección de cactus y suculenta, para lo cual se construyó ahí un pabellón. El vivero del jardín botánico, probablemente el único que se encarga de propagar especies nativas, endémicas, en peligro de extinción, y que ha servido de base a programas como el exitoso programa, el Plan Nacional Quisqueya Verde. Eso se perdería con esta intervención. Pero también el estacionamiento, el parqueo del jardín, que ya de hecho no alcanza a la demanda de la cantidad de personas que van al jardín botánico, este se vería seriamente afectado. Y obviamente, quizás lo más importante, el Herbario Nacional, ese edificio, ese museo de muestra científica que está ahí en la zona amenazada de intervenir. Y no puedo dejar de mencionar también el Sendero Educativo Taíno, un sendero que se ha construido por expertos en ingeniería, en diseño y educativo, para que los visitantes, sobre todo los estudiantes, puedan aprender del valor científico y recreativo del Jardín Botánico. Ese sendero educativo taíno fue una donación, un aporte del sector empresarial, varias empresas. Cuando salí del jardín, ya se habían invertido ahí más de 30 millones de pesos para entregarle ese patrimonio, ese sendero a la República Dominicana, pero sobre todo al Distrito Nacional. Todo eso se pierde y es irrecuperable, porque esos árboles, esas colecciones vivas que están ahí, no son trasplantables, no se pueden mover a otro lugar. No hay manera, se perdería todo eso. Y con ello, pues el jardín perdería gran parte de su vida y de su esencia. ¿Qué hay de cierto, don Ricardo, de que las autoridades dicen que simplemente serían 7 metros, no como usted nos dice ahora, sino que serían simplemente 7 metros que se estarían interviniendo y que no sería realmente afectado nuestro jardín botánico así ampliamente como usted bien lo resume? Yo quisiera ver esa información que tanto se le ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente y al de Obras Públicas, porque este ha sido el proyecto mejor guardado, como si fuera un secreto de Estado, negándole el derecho que tiene la ciudadanía a conocer sobre el manejo de sus recursos, violentando incluso la ley de acceso a la información pública, pero además que la Constitución de la República establece en varios artículos el derecho a un ambiente sano, como también lo establece la Ley 6400, la 20204 y la ley que crea el Jardín Botánico Nacional. No es hasta ahora lo que se conoce, no es que son 7 metros. El colega Milcíades Mejía escribió una carta hace unos meses dirigida al presidente de la República, dirigida al ministro de Obras Públicas, al de Medio Ambiente y al director del Botánico, justamente llamando la atención sobre la amenaza que hay sobre el jardín, y él especificaba muy puntualmente la cantidad de 11,000 metros cuadrados del Jardín Botánico Nacional. El ministro de Medio Ambiente ha admitido que hay planeado y planteado
una intervención en el jardín botánico y de hecho emitió unos términos de referencia para hacer estudios ambiental dentro del jardín botánico. De manera que sí hay una intervención. Y lo extraño es que vi una versión del ministro diciendo que no, eso es para mover una verja, pero la verja está a muchos metros de la calle y hacia el interior. ¿Cuánto van a tomar? Todo eso queremos saberlo con precisión. Pero además, el ministro ha dicho que no se va a reducir el jardín botánico porque se le va a ampliar hacia otro lado. Pero escuche usted lo que le voy a decir ahora. Cuando él habla de ampliar hacia otro lado, está diciendo que hacia la avenida Los Próceres, para los que conocen el entorno del jardín botánico, supuestamente le van a entregar ese espacio que está de la verja hacia la acera. Pero resulta y viene a ser que eso es parte del jardín botánico. Eso es propiedad del jardín botánico. Y usted no puede decirme a mí que me va a entregar lo que es mío. Eso es del jardín botánico. No le están adicionando nada. No le están entregando nada. Ese espacio quedó fuera de la verja porque cuando el arquitecto Payowonsky diseña el jardín, deja ese espacio marginal para que la población, los visitantes pudieran pernoctar ahí haciendo actividades diversas si deseaban, sin tener que penetrar al interior del jardín. Y por eso usted ve esa parte de los próceres de la República Argentina acondicionada, cuidada todo el tiempo por el jardín botánico, porque es propiedad del jardín, lo cual es una mentira decirle que le van a ampliar el espacio al jardín. Eso no es cierto. Eso indica que o el ministro desconoce la realidad del jardín, su extensión, o hay intención de mentir. Quiero entender que sea lo primero. Vamos, don Ricardo, está interesantísima la conversación con usted. Vamos a ir a una brevísima pausa porque por la importancia del tema y la calidad de nuestro invitado, vamos a ceder la hora completita con nuestro invitado y agradeciendo de antemano la disposición de el señor biólogo y catedrático Ricardo García. Vamos a una brevísima pausa y en breve regresamos aquí con este plato fuerte En la Voz de la AMPA institucional. No le cambien, en breve regresamos. Agrónomo soy, agrónomo soy. Agrónomo soy, agrónomo soy. A la voz de la AMPA. Aquí estamos de regreso. Continuamos con nuestro invitado especial, el biólogo, catedrático, científico, el señor Ricardo García, exdirector del Jardín Botánico. Y nos decía lo que está pasando o lo que posiblemente pudiera pasar, Dios quiera que no sea así, con nuestro
jardín botánico y nos comentaba del impacto medioambiental que podría esto tener, no solamente, especialmente a nivel medioambiental y todas las especies eh, que, se, que se eliminarían con esta intervención. Don Ricardo, he estado leyendo y vi que en la semanal el presidente dijo a toda la población que el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente responderá en los próximos días a la población sobre este tema que nos tiene muy preocupados. Incluso usted me mandó un mensaje de una convocatoria que tiene el cineasta José María Cabral el próximo domingo. O sea que la ciudadanía nos estamos levantando y no vamos a permitir la intervención porque eso sería destruir un pulmón importante de nuestra ciudad. Y o sea que ellos tienen seriamente pensado, porque si no fuera así dijeran tajantemente que no. Entonces ellos tienen seriamente pensado en destruir nuestro jardín botánico. Usted como biólogo importante de nuestro país, ¿no sería lo contrario que deberíamos hacer, sino procurar arborizar y procurar poner más pulmones como el jardín botánico y no querer destruir este? Fíjese la visión que tuvieron aquellos que iniciaron el proyecto del Jardín Botánico. En la ley que lo crea, el artículo 2, establece que el Jardín Botánico es parte integral de las áreas verdes de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Oiga, estamos hablando de hace casi 50 años, ¿verdad? Y ya se visualizaba el valor de las áreas verdes. Hoy, cuando el mundo se esfuerza por aumentar el verde urbano, es un contrasentido destruir, reducir un espacio como el Jardín Botánico Nacional. Pero cuando yo escucho al presidente que dice que el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas van a dar una respuesta, señor presidente, es que ya la población debió haber recibido la documentación sobre el proyecto, porque el proyecto está iniciado en la República de Colombia y se ha solicitado la información para la población estar consciente de qué es lo que está pasando y ha sido el secreto mejor guardado. Y ahora usted dice que van a responder. No, la población necesita ya que se le dé participación, porque además, para intervenir un área como esta, se necesita la licencia social, la aprobación sociedad, porque la ley nos faculta, nos ampara a defender nuestro patrimonio natural, la sostenibilidad ambiental. ¿Con qué nos van a salir? Entonces, por eso es que mueve a sospecha y se ha generado todo un movimiento de rechazo a esa amenaza que ha confirmado el ministro de Medio Ambiente, que ciertamente está y que van a intervenir el Jardín Botánico. Yo me siento muy contento de ver la respuesta que ha dado la sociedad a esta situación. Si usted revisa las redes, los medios de comunicación, las organizaciones, incluyendo organizaciones políticas, empresariales. Ayer, EcoRed, que es la red empresarial para apoyo al medio ambiente, hizo una declaración pública de oposición a que el Jardín Botánico sea intervenido, pero también la Academia de la República Dominicana se expresó con un comunicado. Igual lo hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo han hecho muchísimas personalidades. Entonces, señor presidente, no le escondan verdades a este pueblo. ¿Qué pretenden?
darle un palo acechado a la población. No, no, así no son las cosas. Así no puede ser. La población no está dispuesta a permitir que le destruyan el principal pulmón del Distrito Nacional. Y es que el Jardín Botánico no es solo un pulmón verde, es que es la organización, la institución, mejor dicho, científica más importante que tiene el país en lo referente a la botánica, a las plantas, a la biodiversidad vegetal de la República Dominicana y, podríamos decir, de la isla. Don Ricardo, deberíamos estar pensando en hacer más jardines botánicos a nivel nacional, como lo hiciera Colombia, que un plan de arborización increíble y bajó la temperatura de la ciudad, de su ciudad principal. Don Ricardo, me surge una pregunta. ¿No le han solicitado su asesoría en este tema desde el Ministerio de Medio Ambiente o de Obras Públicas, el mismo presidente, usted como científico conocedor del tema? No, 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 no. Nosotros no estamos en la agenda. Yo me ofrecí a mi salida del Jardín Botánico a contribuir, y lo que se estila en la mayoría de los países, lo que hacen es que cuando un exdirector de una institución científica sale, sobre todo por jubilación, pues entra en el grupo de asesores. Pero no, y no quiero mencionar aquí situaciones que he vivido en el Jardín Botánico, porque aquí todavía hay cosas que son conductas inaceptables ya en estos tiempos, de cómo la politiquería incide en las instituciones. Y no quiero extenderme por ahí porque es muchísimo lo que se puede hablar. Pero fíjese, usted decía de la importancia del verde. Hoy se conoce que el mecanismo más efectivo para minimizar o mitigar, es la palabra, los efectos del cambio climático, es el verde. Y en las ciudades, los espacios verdes se están ampliando, se están agregando espacio verde. Incluso ciudades grandes como Nueva York, yo recuerdo hace unos años que sembraron, no recuerdo exactamente el número, pero millones de árboles en espacio de la ciudad para ayudar a bajar un poco el efecto de las temperaturas, el cambio climático. Pero además, esa es la tendencia en el mundo. Los jardines botánicos, hoy la mayoría de los países tienen redes de jardines botánicos que sirven a los 4 ejes que le mencioné hace un rato: la investigación, la conservación, la educación ambiental, la recreación. Y qué bueno que en República Dominicana, por esfuerzo e iniciativa de un grupo de gente visionaria, se construyó el Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano en Santiago, que lleva un excelente desarrollo, que está rindiendo una gran labor científica, educativa, servicios ambientales, y tenemos que continuar con esa iniciativa de jardines botánicos regionales. Yo siempre he soñado con ver un jardín botánico regional, por ejemplo, en Barahona, que permita concentrar parte de la flora de la Sierra de Bauruco, la Sierra de Neiva, la Sierra Martín García, y ese espacio de bosque seco de esa región que sirva para esos 4 ejes que acabo de mencionar. Y eso es posible, y el país tiene ya los recursos económicos, recursos humanos, pero también hay recursos internacionales que apoyan esas iniciativas. Ahora, no vamos a conseguir apoyo
fácilmente si lo que estamos haciendo es destruyendo lo que tenemos. Y aquí, discúlpame que me extiendo en esto, pero ahora mismo tenemos una disyuntiva. El próximo año, en abril, se tiene previsto celebrar en el Jardín Botánico nuestro un Congreso Internacional de Jardines Botánicos que lleva por nombre Puentes Botánicos. Pero ¿qué resulta? Ese puente botánico, que fue un evento que nosotros dejamos montado en 2020, cuando llega la pandemia, no se puede realizar, entonces ahora se retoma y es mayormente con apoyo de colaboradores internacionales. Pero yo le pregunto a usted y a los amigos que nos están viendo, ¿van esas organizaciones como la Red Internacional de Jardines Botánicos, la Asociación de Jardines Botánicos, a aportar recursos a un jardín botánico como el nuestro, que está en un proceso de destrucción? Con lo cual yo estoy casi seguro que esa actividad, ese congreso del año próximo, va a abortar si hay un daño al jardín, porque ya este tema no es solo de conocimiento en el país. Ya esto está caminando internacionalmente entre nuestros colaboradores, la Red Latinoamericana de Botánica, los principales jardines botánicos de América Latina y sus científicos. Es decir, es una locura hacer una cosa como la que se pretende con el jardín botánico. Don Ricardo, nos quedan 5 minutitos nada más, lastimosamente. Y en esos minutos quiero que le dé un mensaje o un llamado, si se quiere, a la conciencia de nuestras autoridades para que desistan de esta locura, como usted bien dice, de destruir nuestro jardín botánico. Yo voy a repetir aquí lo que han dicho ya muchas personas, organizaciones, y lo que yo estoy convencido y le pido a las autoridades, al presidente de la República, que desistan de mutilar el jardín botánico. Hay alternativas de que ellos puedan mejorar la cuestión vial sin dañar el Jardín Botánico Nacional. Ya se han expresado muchos técnicos expertos en cuestiones viales planteando alternativas. Sería un daño irreversible a la calidad de vida de los habitantes del Distrito Nacional. Dañar el principal pulmón y la mayor institución científica del país para un proyecto que no va a resolver el problema del tránsito, porque mutilar el jardín no resuelve el problema vial de la Avenida República de Colombia. Y por el otro lado, el llamado se lo hago a la sociedad, a que se empodere y reclame sus derechos a un ambiente sano, como lo establece la Constitución, porque no es justo que un grupo minúsculo quiera y decida el destino, la calidad, las expectativas de vida de toda una población, de todos nosotros. Muchísimas gracias, don Ricardo. Ha sido un enorme placer tenerlo por aquí. Ojalá que usted siga haciendo ese periplo que lo he visto hacer en todos los medios, llevando a la conciencia y de que no destruyan nuestro jardín botánico tan importante, sino que lo repliquemos, que eso es lo que necesita nuestra ciudad, ¿verdad? Con este calor que está haciendo a nivel mundial. Muchísimas gracias y espero que no sea la última, la primera ni la última de las entrevistas. Ha sido un total placer. A ustedes muchísimas gracias por el favor. A la orden siempre. Gracias, gracias. Muy amable por la disposición. Nos dijo inmediatamente que sí. A ustedes muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Nos reencontramos, si Dios quiere, en una entrega más el jueves que viene de La Voz de la AMPA. AMPA institucional, AMPA legítima. Bye, bye. La
voz de la AMPA.